salmos para poder rezar con ellos, destacarnos así más a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hola, buenas noches. No sé si todos la conocen a Luciana, probablemente sí. Por ejemplo, acá, solo decirles para los que no la conocen, Luciana es judía, y el jueves ya de grande, dijo cuando ahora es judía, y católica, porque esa pero tiene todo lo bueno de nuestras raíces y la plenitud a la que nos lleva a la raíz. Y bueno, es profesora de Sagrada Escritura y Gracias. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Ahí está bien? Bueno. Sí, bueno, no cuento, la historia es larga y va acá para todos. Si ya estuvieron en el anterior, algunos ya saben los detalles, pero bueno, acá contamos el origen más que nada para, bueno, ver también el complemento. Acá también yo en mi vida post Jesús, o sea, en el judaísmo me eduqué y después cuando que empecé a creer en Jesús y en la Iglesia Católica y bueno, tomé los sacramentos en la Iglesia y empecé a estudiar Biblia y también en todo ese estudio descubrí un tesoro que lo conocía de chica pero que no lo tenía en cuenta, que son los salmos y, me parece que es algo muy lindo. Cuando me dijeron de dar una charla sobre un tema, los salmos son, vamos a ver, una forma hermosa de rezar. Los escuchamos siempre en misa o en la liturgia y a veces quizás no entendemos lo que dice, a veces nos parecen palabras como de otro tiempo o no tenemos el contexto. Entonces, bueno, cuando uno se va metiendo en este mundo, los va conociendo y se va dando cuenta del tesoro que es, que a veces uno entendiendo un montón. Y entonces, bueno, vamos a compartir un poquito como una introducción de qué son los salmos, por el que no conoce, y nos vamos a ir metiendo en algunos ejemplos de los salmos y vamos a ver también un ejemplo concreto, porque muchos de los salmos tienen una misma estructura, que es una forma de enseñarnos a rezar, tanto con los salmos como una técnica en nuestra vida de oración, sobre todo en los momentos de desolación, en los momentos de tristeza, en los momentos que sentimos el silencio de Dios, que estoy segura que a todos nos pasó alguna vez. Así que eso tiene un montón de enseñanzas. Así que bueno, vamos a empezar. Si no se llega a escuchar o algo, me avisan más cerca. Hágame este gesto a cada rato, así, y más lento, más lento, en 0,5x, como yo le digo a mis hijas. Bueno, acá voy a ver, acá dejo los anteojos si no los necesito mejor. Acá lo que me gusta empezar a mí como mostrando esto, ¿no? Los salmos, dale. Los salmos es un diálogo entre el hombre y Dios. Nosotros sabemos que todo lo que es la Biblia es la palabra que Dios nos da, es palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y los salmos en la palabra de Dios son palabras que Dios inspira al autor sagrado para dárnosla a nosotros y devolvérsela a él, ¿no? Por eso acá yo les pongo esta imagen. No sé si tienen presente cuando Jacob, uno de los patriarcas, en un momento él está en una de sus peregrinaciones en todo su andar, y cuando se va a dormir sueña con Dios, con una escalera, no con Dios, sino que con una escalera de ángeles que suben y bajan. Y cuando se levanta se da cuenta que dice, Dios acá está presente, ¿no? Los ángeles son como estos que van y vienen. Y acá los salmos tienen esa misma dinámica, ¿no? Es la palabra que Dios nos la da para que nosotros después la volvamos a elevar hacia Él, ¿no? Esto es con sus mismas palabras, por eso está muy bueno tener en cuenta esto, porque a veces vamos a ver cómo hay veces que hay mucha gente que le pasa que el camino de fe de todos es momentos hermosos, momentos decimos, Dios,
qué lindo te descubrí, te amo, cómo te siento, qué lindo, o gracias que estás en mi vida, gracias por darme esto. Y hay momentos en que uno dice, Dios, o sea, ¿dónde estás? ¿Dónde? No estás, no me querés, ya no te importa, no te digo, te hablo y nada. Eso, el camino de los salmos, tiene todas estas cosas. Los salmos son, ahora vamos a ver, 150 y tienen todo este andar de nuestra propia vida. Entonces está bueno ir prestando la atención porque hay mucha gente que le pasa que tiene momentos que se enoja con Dios y porque es válido su enojo, ¿no? Las emociones no están mal, ¿no? Las acciones son las que a veces, pero las emociones, sentirnos enojados, es parte de un vínculo, ¿no? Como nosotros tenemos con un amigo, con nuestra pareja. Sí, nadie nunca no se enojó con su pareja, es algo de un vínculo normal y con Dios pasa lo mismo. Pero hay gente que piensa que enojarse con Dios está mal. Y justamente si nosotros podemos ver en los salmos, que son palabras que Dios inspira, vamos a verlo, y si el enojo no es algo que Dios también entiende que nosotros atravesamos. Entonces está bueno que Dios ya sabe lo que nosotros vamos a sentir y atravesar y tener en cuenta. Entonces vamos a ver estos ejemplos para también sentirnos tranquilos en esos momentos, y muchas veces Dios nos da estas palabras para poder expresarle también no solo los momentos de alegría o de acción de gracias, sino también nuestro enojo. Entonces, esto es lo que tenemos en cuenta, ¿no? Para expresarle en todo nuestro caminar lo que vamos sintiendo. Esto brevemente, para que sepan, los salmos, el libro de los salmos, no sé, a veces quizás escucharon que se le dice el salterio también, porque el salterio es un instrumento de cuerdas, ¿no? Y los salmos vienen del griego salmos, que es canción o melodía. Por eso están destinados a ser cantados. Nosotros conocemos del salmo responsorial, pero siempre en la sinagoga, por ejemplo, siempre son cantados y en el idioma del hebreo. De hecho, yo hay cosas que las sabía de chicas y canciones que las cantaba, como una vez canta una canción en inglés que no sabe lo que está diciendo, pero sabe toda la letra. A mí me pasaba lo mismo y de repente cuando empecé a estudiar decía, este es el Salmo 98 y me lo sé de memoria en hebreo, no lo puedo creer, pero ni sabía lo que estaba cantando. Bueno, en la sinagoga siempre son cantos, por ejemplo el viernes, que se hace en la sinagoga el inicio del Shabbat, es un canto tras otro y hay muchos salmos, porque es la recepción de la novia el Shabbat, ¿no? El Shabbat se dice que es la novia de Israel, entonces es como la bienvenida, y hay un montón de cantos y se celebra de esa manera. Por eso, bueno, en algunas parroquias directamente se cantan, en otras se leen. Pero de ahí vienen los salmos que son 150. En hebreo, esta palabra que en hebreo se llaman tehilim, ¿no? Esto es lo que significa los salmos. Y la palabra halel quiere decir alabar, ¿no? De ahí viene. Y elim es el plural, ¿no? Sería el libro de las alabanzas. Por eso la palabra aleluya tiene lo que dice halel, que quiere decir alabar a Dios. Es una palabra que siempre decimos aleluya y quizás no sabemos lo que significa. Quiere decir alabar a Dios por este verbo Halel, y de ahí mismo viene la palabra Tehilim, que así se llama en hebreo, el libro de los salmos. Y de la misma manera que el Pentateuco, vieron la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, están divididos en 6 partes la Torá. El libro de los Salmos en 5 partes, por eso Pentateuco. El libro de los Salmos también está dividido en 5 y nos va mostrando esto, ¿no? Cómo este libro de los Salmos acompañan a la vida de todo creyente, en todo su caminar, en los momentos buenos, en los momentos malos, todo lo que estuvimos hablando está así, los salmos, y por eso acá el Salmo 1 nos dice, feliz el hombre que se complace en la ley del Señor, ¿no? Y la medita de día y de noche. Que dice, es como un árbol que está plantado al lado de un río, ¿no? ¿Qué significa? Un árbol plantado al lado de un río es un árbol que nunca se seca, siempre tiene sus raíces hidratadas. Entonces, el hombre que se complace con la ley del Señor, ¿qué significa la ley? La ley es la Torá, que no es la ley en cuanto a que los mandamientos, sino que todo lo que es la Torá, cuando Jesús dice la Torá o cuando se habla de la ley y los profetas, siempre que se habla de la ley significa las enseñanzas, la sabiduría de Dios, es mucho más completo lo que significa la palabra ley. Así que acá el Salmo, cuando habla de que se complace en la ley del Señor, es esto,
en la enseñanza de Dios, en la sabiduría que Dios nos da. Es el hombre que se complace de esta manera y la medita de día y de noche, siempre va a tener sus raíces hidratadas y en los momentos de tribulación va a ser más fácil atravesarlos, va a ser más difícil que se quiebre, ¿no? Porque está bien arraigado. Y lo que acá la charla es cómo los salmos son la oración de Israel y de Jesús. Nosotros conocemos y vamos a ver un ejemplo concreto hoy de uno de los salmos que Jesús rezó, pero él lo fue citando a lo largo de su vida, fue citando porque la oración de los salmos era parte de todo israelita. Se rezan durante varias veces al día, se rezan en distintos momentos. Entonces Jesús también, ¿no? Él lo vemos como él como practicante, sus labios proclamaron sus alabanzas una y otra vez. Y a la vez también lo llevó a su plenitud. Y vamos a ver un ejemplo, ya vamos a analizar hoy el Salmo 22, que es, el Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Les suena? Pues vamos a ver la profundidad y la belleza que tiene ese salmo. Es un salmo larguísimo, vamos a ver algunas partes, pero ese salmo es tal cual lo que nos enseña a rezar de una manera muy buena para renovar nuestra esperanza en momentos donde sentimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús nos dejó esa enseñanza y también vamos a ver otros motivos por los cuales Él lo citó en el momento clave de la cruz. Acá, bueno, el catecismo nos dice también cómo el Salterio es este libro en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre, ¿no? Todos los otros relatos que hay en la Biblia son acciones, son hechos que nos va contando las acciones de Dios y lo que fue pasando, ¿no? La historia de la salvación, pero acá, justamente en el Salterio, las palabras del salmista expresan las obras de Dios porque también relata la historia, pero con otro sentido, ¿no? Con ir haciendo memoria de lo que Dios fue haciendo en la vida de su pueblo. Y esto, a la vez, el mismo espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre, y Cristo une ambas. En él los salmos no dejan de enseñarnos a orar. Y esto es lo que hoy vamos a ir viendo. Acá esta es unas citas de un autor que tiene una introducción a los salmos que es muy hermosa, que él dice, son 150 espejos de nuestras rebeldías y de nuestras fidelidades, de nuestras agonías y de nuestras resurrecciones, ¿no? Es de todos los momentos de nuestra vida. Los salmos han encontrado una forma de hablar en cada lengua a todos los hombres en todos los tiempos, porque esto es algo universal. Por eso está bueno cuando nos vamos metiendo en el mundo de los salmos, nos vamos dando cuenta de lo actuales que son, porque quizás a veces parece que están hablando de la historia del pueblo de Israel de hace miles de años, o de cosas, de historias que quizás ni conocemos lo que pasó, y en realidad cuando vamos viendo estas palabras tiene un lenguaje universal que se aplica a la vida de todo creyente actual. Por eso son una escuela de oración y vamos a ver esto hoy, porque nos dan estas palabras precisas para expresar. Hay momentos que quizás no tenemos las palabras y los salmos nos dan esas palabras para poder expresar exactamente lo que estamos viviendo, en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos bien cortitos como para ver los distintos tipos de salmos que hay y después vamos a profundizar uno, el que les decía el Salmo 22, como para ver un ejemplo concreto. Pero sí quería mostrarles los distintos tipos de salmos. Por ejemplo, los más conocidos quizás son para nosotros estos, los salmos de acción de gracias y alegría, ¿no? Que esto dice, por ejemplo, el Salmo 34 dice, glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre, todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Hermoso, ¿no? Cuando sentimos eso, que Dios estaba acá, que Él me respondió y me libró de todos mis temores. Después, otro salmo también, te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Cuando uno está contento, tiene ganas de cantar, de alabar, de transmitir, ¿no? Esto me pasó esto, qué lindo. Uno, no sé, o viene de un retiro, viene de algo que le impactó y lo quiere compartir. Acá pasa esto, ¿no? Estos salmos que expresan los momentos de alegría. Y después tenemos el otro lado, ¿no? De lo que sentimos, los momentos de enojo y de injusticia. Acá yo les doy ejemplos, pero entre estos 150 hay un montón de cada cosa, y de enojo también hay un montón. Fíjense
acá. Dice, líbrame de los que hacen el mal y sálvame de los hombres sanguinarios. Mira cómo me están acechando. Los poderosos se conjuraron contra mí, sin rebeldía ni pecado de mi parte, Señor. Y después otro, que es el Salmo 58, es uno de los salmos que se llaman salmos imprecatorios. Significa que el salmista o el que está rezando quiere el mal del otro, ¿no? Es como uno se indigna. Jesús mismo dice que un corazón en busca de justicia, uno tiene sed de justicia, uno tiene necesidad, un corazón puro, ¿no? ¿Cómo no se va a indignar con situaciones de injusticia que pasan en la vida cotidiana? A lo largo de toda la Biblia y en la actualidad lo vemos, hay gente mala que le va bien o que queda sin hacer justicia y uno no tiene herramientas, no puede ir por vía legal para hacer algo, no hay justicia, entonces uno le da bronca, entonces le da ganas de decir, por ejemplo, ¿acaso ustedes los poderosos pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan a los hombres con rectitud? Ustedes cometen injusticias a plena conciencia y favorecen la opresión de la tierra, ¿no? En realidad puse una parte bastante suave, porque si después lo leen el Salmo 58, hay una parte que dice que el salmista le dice a Dios que quiere romper con las rocas la cara de los enemigos y quiere chapotear en los charcos de sangre de sus enemigos. O sea, es mucho más fuerte ese salmo, pero realmente cuando uno está indignado, ¿no? Que no, ni la justicia hace su deber, no tiene herramientas. Entonces, acá uno dice, pero ¿por qué Dios da estas palabras? Porque estos salmos nunca los escucho mucho en misa, porque nadie tiene ganas después de escuchar esto decir palabra de Dios, o el cura va a tener que estar explicando toda la homilía, lo que en realidad quiere decir. Entonces, en general, en la liturgia de los domingos no están, pero son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, está bien indignarse con la injusticia, ¿no? Jesús también cuando se enojaba, ¿no? Eso no está mal, pero sí está mal la acción de venganza, ¿no? Obviamente yo puedo expresar lo que hay en mi corazón y dárselo a Dios y dejarle que Él haga esta justicia. Entonces me da estas palabras para depositar todo mi enojo, para decirle, bueno, pero vos sos el misericordioso, vos sos el justo y confío en que vas a hacer justicia, ¿no? Hasta ahí lo dejamos, hasta ahí vamos bien. Después si queremos romperle la cabeza a los enemigos, no, esa parte en la acción no está permitida en los salmos, ¿no? Esa parte, pero bueno, hay muchos salmos así que nos habilitan, nos validan nuestras emociones, porque por eso las tenemos, para poder expresarlas y sacarlas de dentro nuestro. Y los salmos de desolación, esto que les decía que ya lo vamos a ver bien, por ejemplo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y de mis gemidos? Este salmo después sigue diciendo, te busco de día y nada, de noche y no encuentro consuelo, no estás. O sea, como que hay muchos salmos que dicen, me diste vuelta el rostro, es como me cortaste el rostro, ¿no? No, escondiste de mí tu rostro, ¿no? Cuando Dios, vieron la bendición sacerdotal que dice que Dios te muestre su rostro. Bueno, hay muchos salmos que es todo lo contrario, dice, me ocultaste tu rostro, no te veo, no estás, te pido algo y hace tiempo y es como que no encuentro tu respuesta. Entonces, son momentos, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor? Eternamente, ¿hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿No? Esto uno lee y dice, ay, no era solo a mí lo que me pasaba, ¿no? No es que parece que va con todos, porque si hasta en los salmos lo pone, algo debe estar pasando y esto debe ser parte de la vida del creyente, porque Dios mismo nos da estas palabras porque sabe que vamos a transitar estos momentos en nuestra vida. Pero nos da la enseñanza de lo que tenemos que hacer en esos momentos para volver a recuperar la confianza, la esperanza. Esto que es lo que vamos a aprender también a hacer con los salmos hoy. Otro tipo de salmos son los salmos penitenciales, ¿no? Esos momentos en que tenemos el arrepentimiento. Acá uno de los más conocidos es el que se le llama el Miserere, ¿no? Que dice, ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu compasión.
borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Es el salmo que es hermoso que dice, lávame con el hisopo, que dice, crea en mí un corazón puro y en un corazón nuevo y renueva la firmeza de mi espíritu. Es el hombre arrepentido de lo que hizo de todo corazón, que dice, contra ti, solo contra ti pequé, le dice a Dios. Y después le pide el perdón, no es un salmo totalmente de arrepentimiento. El Salmo 6 también, Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas, ¿no? Es otros tipos de salmos también para estos momentos en que nos damos cuenta que hicimos algo que estaba mal y sentimos esa contrición del corazón, y también estos salmos nos dan las palabras adecuadas para poder expresarlo. Y después tenemos los salmos de tristeza, por ejemplo el Salmo 86, que dice, yo te invoco en el momento de la angustia porque tú me respondes, ¿no? Ya no son de desolación, ya son que uno sí sabe que Dios está y en los momentos de tristeza invoca a Dios porque le da consuelo. O busco al Señor también en el momento de mi angustia, ¿no? Son todos estos salmos, después yo esto si quieren se los puedo pasar y pueden tener todos estos salmos para después leerle el salmo completo. Pero otro de los salmos, que es el que tienen también dimensión profética. Hay muchos salmos, acá yo les pongo solamente 2, pero hay muchos salmos que tienen, que hablan sobre la venida del Mesías, que se cumplieron todos en Jesús. Si nosotros lo empezamos, estudiamos cada uno de estos salmos proféticos, podemos ir viendo cómo se fueron llevando a su plenitud. Sí. La de las categorías de los salmos. No, no es mía, digamos, hay categorías como digamos, los teólogos o biblistas tienen distintas categorías, pero son más o menos son este estilo de categorías. Y los proféticos son estos, los que tienen esta dimensión que se cumplen, siempre eran en relación al Mesías, y uno desde la visión judeocristiana puede ver que fueron llevados a su plenitud por Jesús. El Salmo 16, por ejemplo, dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. El Seol era como no se sabía, no había una conciencia no es, en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, no se sabía exactamente el cielo, el infierno, el purgatorio, estas categorías que tiene el catolicismo. Entonces, el Seol era el lugar donde iba la gente que se moría. Es muy largo para ver toda la cuestión teológica de qué pasaba después de la muerte, pero esto es lo que significa. Entonces acá el mismo salmo que dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Nosotros sabemos que Jesús no se corrompió, fue resucitado su cuerpo, nunca llegó a ver la corrupción. Entonces este es una de las cosas de los salmos proféticos. Y después el Salmo 22, que es lo que vamos a ver, es el que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de todo lo que el Salmo va diciendo, te busco de día, de noche y nada, y dice un montón de otras cosas que ahora vamos a analizar en profundidad, también habla de esto, taladran mis manos y mis pies, dicen, se reparten mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Ahora vamos a ver toda la comparación con los evangelios, pero este tipo de salmos son totalmente proféticos y nosotros viéndolo, sobre todo el Salmo 22, después se los recomiendo que lo lean completo porque es impresionante, realmente uno lo lee, es como cuando en la lectura de Isaías 53, que se lee el Viernes Santo, cuando habla también de el Cordero que carga las culpas del pueblo, bueno, también uno dice, esta persona está relatando la pasión de Cristo y son 800 años antes, miles de años antes de lo que ocurrieron estos acontecimientos, y están escritos y es lo que después ocurrió con Jesús. Acá los ponía directamente para que lo veamos en profundidad, ¿no? Cómo realmente es impresionante. Por ejemplo, acá esto es lo que les decía, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Dice, yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, ¿no? Esto, cuando Jesús
en la cruz empieza a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como cuando una persona reza una parte de un salmo, en realidad está evocando el salmo completo. Uno, en el momento, cualquier judío de la época lo sabía. Entonces, cuando Jesús empieza a citar ese salmo, la gente que conocía las escrituras, que estaban ahí, empezaban a pensar en todo esto que estaba diciendo, todas estas profecías que estaban en este salmo y lo estaban viendo cómo se estaban cumpliendo en ese momento. No es como cuando uno ve a alguien que se está por morir o a alguien que está en un momento difícil y escucha que está diciendo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y no dice nada más, uno sabe que está rezando el Padre Nuestro, ¿no? Acá es lo mismo, el Salmo uno evoca una parte de un Salmo, puede ser el principio, una parte, y está evocando el Salmo completo. Entonces cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No está diciendo que Dios lo abandonó, porque uno podría decir, si Dios abandonó a Jesús y en ese momento, ¿qué queda para mí? ¿No? Entonces, bueno, es mucho más profundo estas palabras. Jesús acá está evocando este salmo completo y está mostrando que todo lo que está pasando se está cumpliendo en ese momento en él. Y acá veamos cómo los evangelios nos dicen, ¿no? Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí se quedaron para custodiarlo, ¿no? Acá se reparten entre sí mi ropa. También tomaron mi túnica, tomaron la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha en una sola pieza, de arriba abajo, dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca, ¿no? Esto en el Salmo, cientos de años antes, ya está hablando de que sortean la túnica. Y lo mismo, ¿se acuerdan que sabemos que Jesús, cuando se dijeron, no le quiebran las piernas a los dos ladrones para que se mueran más rápido para poder bajar los cuerpos, porque era Shabbat, acá está hablando, dice, puedo contar todos mis huesos, no le quebraron ningún hueso, y lo mismo que está diciendo el Salmo. Fíjense la cantidad de detalles que tiene este Salmo, y por eso Jesús lo cita en ese momento en la cruz. Después también el Salmo, fíjense lo que dice. A mí, yo lo leo y parece que estoy leyendo los evangelios, no que estoy leyendo el Salmo. Dice, los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto, ¿no? Parecen las mismas palabras, ¿no? Acá dice, los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Y de la misma manera los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo, ¿ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre, ahora sí lo ama, ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. ¿No? Lo mismo, confío en el Señor, que él lo libre, tal cual lo que está escrito en el Salmo. Y acá lo que les quería mostrar, cuál es la enseñanza, una de las enseñanzas principales que por lo menos a mí me dieron los salmos para el momento de oración, es, fíjense que Jesús, ¿no? Esto que conocemos las 7 palabras de Jesús en la cruz, las 7 frases que dijo Jesús en la cruz, una que fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y otra de las palabras de Jesús fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que también está en el Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu, y Lucas la cita también como una de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Entonces nosotros podíamos decir y ver, ¿no? Cómo pasa una persona en una situación de desolación, de sentir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A poder decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acá hay una parte que nos está faltando, porque para que uno pueda entregarse, tiene que confiar en alguien, no puede entregar a alguien que lo abandonó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos muestra este salmo de cómo tenemos que actuar nosotros en esos momentos de desolación? Esto es, bueno, lo que les decía, cómo pasa el salmista, perdón, no sé si lo querían sacar, de
cómo pasa el salmista del sentimiento de abandono y soledad a esta entrega total, de decir en un momento así, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es, para mí es siempre en las clases, que en todo lo que vemos siempre me parece tan importante recalcar que la confianza y la fe no son ciegas, ¿no? Dios nunca, nunca nos pide una fe ciega. Tenemos una fe fundamentada. Dios nos da razones de nuestra fe. Pedro lo dice en una de sus cartas y Dios lo va diciendo y los salmos nos lo muestran a lo largo de toda la historia, que la confianza también es un ejercicio. Nosotros a veces, como la fe es verdad que es un don, pensamos que listo, lo tengo y ya está, pero de la misma manera que la parábola de los talentos, que Dios nos la da y nosotros tenemos que, perdón, y nosotros podemos dar frutos o no de esos talentos. Lo mismo pasa con la fe, ¿no? La fe hay que ejercitarla, entrenarla. Estamos acostumbrados que lo físico es lo que se entrena, pero la fe viene sola, pero no. La fe también requiere de un entrenamiento en nuestra vida, ¿no? Para poder afrontar momentos. Hay siempre el ejemplo de Abraham, es el ejemplo de que es el padre de la fe, y Dios le pide esta entrega de su hijo, algo que es impensable, insólito, y cómo Abraham es capaz de hacerlo. Muy brevemente lo digo porque me parece tan espectacular. Conocen toda la historia de Sodoma y Gomorra, y cuando Abraham habla con Dios y le pide, le regatea, le negocia, que uno dice, bueno, ya está, ¿no? Que le dice, pero ¿qué? Por 40, no, Dios le dice, si hay 50 justos, voy a derrotar, a eliminar las ciudades. Pero y Abraham le dice, bueno, pero si hay justo 45, por esos 5 no van a sufrir todos. Bueno, está bien, por esos 45 no lo voy a hacer. Bueno, pero si hay justo 40, por esos 10, y uno, bueno, está bien, en honor a esos 10 no lo voy a hacer. Y ahora, bueno, y discúlpeme que me atreva, yo le habla, ¿no? Y sigue y sigue. Y uno cuando piensa, bueno, ya está, ya llegó a 20, o no me acuerdo del número exacto, uno dice, bueno, listo. Y Abraham sigue, y uno dice, basta, ¿no? Ya está. Pero él sigue y lo logra, y tiene una relación de amistad con Dios, porque desde el momento en que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, hasta que le da el hijo, pasan 25 años, ¿no? Y 25 años de relación, de pruebas. Hay muchas cosas que Abraham pasa, momentos de desolación y momentos de bendición, donde lo siente a Dios, que se va entrenando en esta confianza. Entonces llega el momento de Sodoma y Gomorra, esta negociación ya tiene una relación íntima de amistad. Y nosotros podemos ver cómo en esa negociación, en 2 capítulos después, Dios le dice, después de haber esperado al hijo años y haber sufrido de no tener descendencia, porque eso es como en sacramental, la descendencia era parte de la bendición de Dios y no tener descendencia era terrible. Entonces, después de años de haber deseado al hijo, después de haber tenido ese hijo del milagro, un día Dios le dice a Abraham, y le dice, aquí estoy, dame a tu hijo, al que amas, y entrégamelo en holocausto. Y Abraham negocia, le dice, bueno, le dice a la madrugada, lo primero que hace a la madrugada es decir, y uno dice, gracias. Y uno puede decir, ¿qué pasó? ¿Le importa más la gente de Sodoma y Gomorra que su propio hijo que ama, su preferido, lo que Dios le dice? Entonces uno ahí va viendo, ¿no?, estos signos de interpretación de lo que va pasando. Esto fue, lo que Dios le pidió fue, Abraham sabía que no iba a pasar nada con su hijo porque la palabra de Dios es fiel, porque Dios le fue demostrando a lo largo de su vida que era fiel, porque le fue demostrando con hechos, no con palabras. Dios, su palabra hace lo que dice, ¿no? Voy a tomar un segundo agua y dejo el vaso. Y Dios es esto, que es lo que los salmos ahora nos van a enseñar y es lo que nosotros tenemos que también buscar en nuestra propia vida. Cómo la palabra de Dios se cumple y se fue cumpliendo en nuestra vida y nos fue dando motivos para creerle, ¿no? Es lo que pasó con Abraham. Él lo hace esto a la madrugada porque sabía, la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento dice,
Abraham tenía tanta fe que sabía que hasta Dios lo podía resucitar, como que sabía que Isaac tenía que vivir, porque Dios le había dicho, Isaac es el hijo de la promesa y será la descendencia a través de él más grande que las estrellas del cielo. Entonces, si Dios me está diciendo esto y me pide que lo mate, es contradictorio. Y Abraham sabía, entonces la palabra de Dios es fiel, entonces me levanto a la madrugada y voy, y no le negocio, porque no hace falta, porque algo está pasando acá que quizás no entiendo, por supuesto que Abraham no entendía todo, pero confiaba en Dios, pero no ciegamente, confiaba por la trayectoria, porque Dios le había mostrado que era digno de su confianza. Entonces es importante esto. Con el pueblo de Israel pasa lo mismo. Cuando Dios hace alianza con el pueblo de Israel, lo primero que le dice le dice, ustedes han visto, ¿no? Primero Dios los saca de Egipto, los libera, los lleva por el desierto, les da el maná, o sea, antes con las plagas, después abre el mar en dos, después les da el maná, el agua de la roca. Después de todo eso le hace la invitación a la alianza. A mí me gusta decir, esta invitación a la alianza es como la propuesta matrimonial. Una propuesta matrimonial hoy no se da sin conocimiento previo, ¿no? Acá Dios le dice, ustedes han visto cómo los saqué sobre alas, los saqué de Egipto y los traje hasta mí sobre alas de águila, les dice. Entonces ahora, si ustedes escuchan mi voz, ¿no? Y ahí les hace la propuesta matrimonial de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero les propone, Dios nunca nos impone. Y para eso también, para que nosotros podamos tener una decisión libre, nos tiene que haber demostrado antes. Por eso dice, ustedes han visto, ¿no? Primero, nunca nos pide esta fe ciega. Y los salmos justamente utilizan esta misma pedagogía de Dios de que nosotros primero vimos y lo sentimos, y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a usar en los momentos de desolación. Entonces, fíjense que el salmista, cuando empieza, ¿no? El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, te invoco de día y no de noche y nada, ¿no? Y después empieza a decir, pero tú eres el Santo de Israel, como que, bueno, no estás, pero sos Dios, ¿no? Primero es como reconocer de nuevo quién es. Y algo, si vos sos Dios y sos bueno y me querés, algo debe estar pasando, como que tengo que entender desde una premisa distinta, ¿no? De que no me das bola, no me querés, sino hay algo que no estoy viendo. Entonces lo que empieza a hacer es la memoria de estos acontecimientos de la historia del pueblo de Israel y también de su propia vida. Son como dos ejercicios que nosotros mismos podemos hacer en estos momentos. Fíjense que dice el mismo Salmo 22, dice, en ti confiaron nuestros padres, ¿no? Haciendo memoria de la historia de Israel, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados, ¿no? Está diciendo, bueno, a ver, siempre en la historia de la salvación, cuando clamaron, cuando nuestros padres, ¿no? Nuestros antecesores, cuando clamaron a ti, siempre los libraste. Obviamente, con los tiempos de Dios, que muchas veces no son los nuestros, nosotros queremos, le pedimos la oración y nos quedamos como a ver, ¿no? Que se cumpla ya, ¿no? Estamos ansiosos, obviamente, nuestros tiempos no son los mismos de Dios, entonces por eso nos cuesta tanto esos momentos de silencio, pero vamos pensando en esto, como acá también el Salmo 143 dice, me acuerdo de los tiempos pasados, medito todas tus acciones, y hay un montón de otros salmos que hablan de todo lo que Dios hizo, y hay muchos que tienen que ver con el Éxodo, como que fue un momento fundante en el pueblo de Israel que hizo muchas acciones, muchas maravillas. Entonces los salmos van recapacitando todas esas, meditando todo lo que Dios hizo por ellos. Entonces para decir, bueno, como Abraham, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que cumple con su palabra. Entonces voy a confiar, ¿no? No es una fe que se me ocurre tenerla, sino que la estoy pensando, estoy recuperando esta confianza porque me voy haciendo memoria de los acontecimientos de quién fue Dios. Es lo mismo que nos pasa a veces, nos peleamos con alguien y decimos, bueno, pero la verdad que estuvo siempre ahí, pasó esto, estuvo acá, me dijo, la verdad que voy a ir a hablar con esta persona, porque vale la pena, ¿no? Por todo esto. Uno va haciendo memoria de los hechos. Entonces va cambiándole eso cómo va a accionar. Y también, fíjense cómo los salmos, estos son unos ejemplos de otros, esto es la memoria de la historia personal. ¿Y qué significa? Ahora vamos a leer las citas, pero
Seguramente también les pasó que en momentos que sentimos esta desolación o que Dios ¿cómo no responde a lo que yo le pido? Me está pasando esto que no entiendo por qué, si hago las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Y uno se enoja con Dios o no está triste en ese momento, y después cuando pasa el momento, mucho tiempo después, uno lo ve en retrospectiva y entiende, y dice, yo sé por qué pasó esto y saqué esto y esto aprendí y esto después gracias a esto después pasó esto, ¿no? Uno va hilando de atrás para adelante. Obviamente la vida la tiene que vivir de adelante sin saber, ¿no? Pero podemos aprender de nuestras vivencias del pasado y decir, lo que ahora estoy sintiendo, quizás seguramente, como me pasó todas las otras veces de mi vida, después va a volver a tener un sentido y voy a entender que no es que Dios no estaba, sino que algo va a sacar de esta situación. Dios nunca quiere el mal, pero saca bien del mal y va escribiendo derecho en renglones torcidos. Entonces lo que nosotros en ese momento estamos cazando, poder a recordar esos momentos donde Dios estuvo y recordar que cuando otros momentos no lo sentimos, después nos dimos cuenta que estaba ahí, pero de otra manera. Entonces significa que en este momento que no lo estoy sintiendo, también está ahí de otra manera y que más adelante estoy segura que lo voy a ver. Entonces es eso, hacer la memoria en la historia de que cómo Dios siempre fue fiel con todas las personas anteriores y también en mi propia vida personal. Acá los salmos nos dan ejemplos. Dice, cuando tuviste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. Después, Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Entonces eso, ¿no? Recordar todos estos momentos para poder volver a restablecer la confianza, ¿no? Es este ejercicio. Esto, ¿no? Meditando todos estos acontecimientos, el salmista o nosotros mismos, ¿no? Vamos reavivando nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Y no es justamente por una ilusión de, bueno, quiero, ¿no? Como hay gente que dice, ay, ustedes creen porque necesitan. Primero que el necesite creer no significa que no sea real. Y esto yo estoy meditando sobre realidades concretas, ¿no? No porque ojalá esto sea diferente. No es por un deseo, por una ilusión, sino porque una realidad tangible, la memoria concreta de la historia de Dios en la vida del pueblo y de mi propia vida. Acá, por eso Dios nos enseña, ¿no? Por medio de los salmos, a rezar de este modo, porque conoce nuestro corazón y conoce nuestros procesos. Entonces, por eso nos da todas estas formas, porque sabe lo que vamos a vivir. Fíjense este salmo que dice, es hermoso porque dice, pueblo mío, este es el Salmo 78, ¿no? Es larguísimo y medita toda la historia de Israel. Después, si lo quieren leer, se van a dar cuenta cómo va atravesando todos los acontecimientos, un resumen de todo lo que es la historia de salvación en el Antiguo Testamento. Acá, pero empieza diciendo, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca, yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. Dice, lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos y lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó, ¿no? Esto ir contándoles también a nuestros hijos, transmitiéndoles cómo Dios estuvo en nuestra vida, las cosas que hizo por nuestro pueblo, contarles a nuestros hijos y transmitirlas de generación en generación. Dice, Él le dio una norma a Jacob, estableció una ley en Israel y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a nuestros hijos. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después y podrán contarlas a sus propios hijos, ¿no? La memoria, siempre esta reproducción de las... Acuérdense que antes no existía la palabra escrita, ¿no? Era por eso también los salmos cantados, porque es una forma también de activar la memoria. Con los cantos uno, catequesis que se aprende con canciones o en la escuela, uno se acuerda muchas más cosas que las que leyó. Los salmos tienen mucho de esto para la repetición y la memoria para transmitirlo de generación en generación, que antes no había esta palabra escrita. Dice,
contarle a sus propios hijos para que pongan su confianza en Dios. O sea, fíjense, cuéntenles todas estas cosas para que pongan su confianza. Pongan la confianza en algo que es sólido, no en una historia imaginaria que les contamos, en algo sólido. Y no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos, ¿no? Acá es primero la confianza, no, primero cumplí mandamientos para después confiar. También a veces enseñamos al revés. Primero poné la confianza y cuando sabes de quién vienen estos mandamientos, de alguien que te quiere, que estuvo ahí, que cumple, es que esos mandamientos por algo son y son buenos, ¿no? Y ahí es la consecuencia del acto. Y fíjense esto, acá en el libro del Deuteronomio, que es otro de los libros, no en los Salmos, sino en el Pentateuco, el último libro, acá nos da la razón. Dice, el Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él, ¿no? Acá el temor de Dios tiene que ver con ser consciente de quién es Dios, no de tenerle miedo en ningún sentido, ¿no? Sino en el temor de Dios siempre significa estar en presencia, ser consciente de, porque a veces parece que Dios es un amigo más, no. Temor de Dios es Dios y yo soy un hombre, y saber con quién estamos hablando, saber a quién es darle el lugar que tiene que tener. Pero dice, el Señor nos ordenó practicar estos mandamientos, estos preceptos, y dice, ¿para qué? Y yo lo pongo en puntos suspensivos y les pregunto a ustedes, ¿para qué? Esto Moisés es un discurso del Moisés que le dice al pueblo de Israel, ¿no? Y le dice, Dios ahora van a entrar a la tierra, van a vivir una vida nueva, y le dice un montón de cosas y le dice eso, cumplan los preceptos y Dios nos ordenó esto, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da las cosas, los preceptos, los mandamientos? Para tener una vida plena. Tal cual, es esto, el para qué, dice esto, para que siempre fuéramos felices y para que conserváramos la vida como ahora sucede. En ningún momento para reprimir, para todo lo contrario, ¿no? A mí me gusta pensar esto siempre, si uno quiere hacer una buena torta o una buena comida, busca una buena receta. Si puede, un chef que esté bien. Y uno puede seguir los pasos y le va a salir bien. Pero a veces uno dice, bueno, un poquito de acá, no tengo ganas de ver la receta, le pongo un poco acá, o después lo revuelvo. ¿No? Total, me va a salir igual y no sale igual. Si uno quería que salga perfecto, y uno dice, ay, ¿por qué no me salió perfecto? Pero hiciste lo que, y no, pero bueno, me da fiaca, o me quise improvisar, y bueno, pero tenés la receta perfecta para esto, Dios nos da la receta perfecta para que seamos felices y conserváramos la vida, ¿no? Ese es el motivo. Y eso es lo que nos van mostrando también, bueno, todos los salmos, el sentido, ¿no? No es nunca una fe porque sí, ¿no? Es una fe fundada en todas estas cosas. Entonces acá, como un resumen, ¿no? de una de las formas que nos enseñan los salmos en la oración, es esto, ¿no? Que es como un camino, ¿no? Primero, esta descarga, ¿no? También lo podemos hacer obviamente en los momentos lindos. Uno tiende a rezar a veces más en momentos de necesidad, pero también uno puede agradecer o a veces la oración es contemplación, nada, no hace falta decir nada, pero en general en estos momentos más de desolación o de tristeza, como empezar con esto, ¿no? Expresar todo lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te busco, no me respondés, me escondés tu rostro, poder expresar, sacar todo lo que hay en nuestro corazón y decírselo a Dios. Y después a empezar con este ejercicio, hacer memoria de lo que Dios fue revelando en la historia de salvación. Y también ahí vamos reconociendo, porque nosotros podemos pensar el silencio de Dios. Y a ver, en general en la historia, ¿Dios actuó haciendo mucho ruido o siempre fue silencioso? ¿No? Siempre fue trazando su plan de salvación en una línea finita cuando parecía siempre que los poderosos triunfaban, que el mal triunfaba. Dios estaba siguiendo su plan y con los elegidos siempre siguió haciendo en el silencio, ¿no? En un momento Elías, el profeta que se va al monte a rezar, se esconde en una cueva y dice que Dios Dios le hablaba, pero no le habló en la tormenta, ¿no? No le habló en el fuego, en el ruido. Dice, le habló como un suave murmullo del silencio, no hay una traducción exacta, pero es eso, en el suave murmullo del silencio. Y a veces nosotros también nos pasa que decimos,
Dios no me habla, Dios no me da bola. Yo a veces hablo mucho con mi esposo en situaciones que, ¿no? Que en la vida cotidiana que nos pasa, ¿no? Y yo le hablo a Dios, pero hace silencio, ¿no? Hacemos silencio, porque Dios nos habla en el silencio. El silencio es necesario, la oración y el silencio es condición de la oración. Entonces, ¿cuándo lo escuchamos? No vamos a, si prendemos la radio en el auto, no va a sintonizar Radio Dios para hablarnos por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos también esos momentos para poder escucharlo. Pero es verdad que hay momentos que quizás también hacemos el silencio y no pasa. Entonces, también tenemos ese ejercicio de la fe que nos dejaron los salmos y que nos dejan también, que nos dejó Jesús y que nos dejan estas enseñanzas de decir, bueno, en este momento no te siento, pero sé que vos actuaste siempre, aunque no parecía, estabas ahí y se va viendo con la historia. Y lo mismo en mi propia vida. Otros momentos que no te sentí y después te sentí. Los momentos también que uno sí lo sintió y sabe, esos momentos que a uno lo marcaron y dice, no puedo no creer en Dios, porque yo lo sentí, ¿no? Esos son los momentos que se dice San Ignacio de Loyola de consolación, que nos sirven en los momentos de desolación, porque se nos grabaron en nuestro corazón, y si bien hoy quizás no lo sentimos, sabemos que Dios estaba, entonces Dios está. Entonces, todas esas cosas nos van sirviendo para restablecer la confianza, y no nos olvidemos esto, que la fe hay que entrenarla, acordémonos de Abraham, entrenó por 25 años, no un ratito. Y así que yo siempre digo esto, Abraham corrió la maratón, que era este pedido de entrégame a tu hijo, era la maratón, y lo fue entrenando para esa maratón durante 25 años. Uno no puede decir, si nunca hizo nada de ejercicio, este domingo corro la maratón. Yo me muero en las 2 cuadras, si es que lo mismo pasa con la fe, hay que ir entrenándola para en los momentos que necesitamos que esté fuerte, poder tenerla entrenada. Y esto es una forma, ¿no? Y esto después, toda esta memoria nos va llevando, nos va dando consuelo, y eso nos va renovando la alegría, nos va restableciendo la esperanza y la confianza en Dios, ¿no? En este proceso. Por eso rezar, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Con todos estos pasos, nos da un consuelo para el alma y a la vez tenemos un nuevo conocimiento de Dios y de nosotros mismos, ¿no? Cuando atravesamos estas crisis también salimos diferentes, vamos también conociendo otros procesos, otros momentos de nuestra vida y conociendo también otras situaciones. Y acá, para finalizar, hay esto que hablaba al principio, que los salmos tienen a veces estas palabras que quizás nos parecen ajenas. Entonces, hay este biblista dice, como cuando un niño comienza a pronunciar, ¿no? Con sentido las primeras palabras, ¿no? ¿Vieron cuando un bebé que empieza a hablar que solo la madre lo entiende, ¿no? A veces que él dice unas cosas y uno dice, ¿qué? Y la madre dice, no, sí, ya te lo traigo. Y uno dice, ¿en qué idioma están hablando entre ellos dos que solo se entienden? Y ese lenguaje que va pasando lo compara con los salmos, como este bebé al principio empieza como a hacer soniditos y no, la madre como que no lo entiende y después quizás hace un tipo de sonido o dice quizás leche y ve que entonces la madre le trae la leche, entonces ahí empieza a aprender a hablar, dice, cuando digo esta palabra hay este resultado, esta reacción, entonces ahí se genera este entendimiento del lenguaje, quizás al principio pronunciaba y no pasaba nada y después va teniendo efecto. Dice, de la misma manera son los salmos para nosotros, quizás al principio los rezamos y no nos dicen nada, no nos sentimos, no entendemos ni lo que estamos diciendo, pero de a poquito, porque esto es palabra de Dios, entonces de a poquito sí lo vamos incorporando a nuestra vida y vamos sintiendo el efecto, entonces los vamos entendiendo, a veces no desde el lenguaje, ¿no? Desde una práctica, de algo diferente. Acá, esta parte de Isaías seguramente lo escucharon muchas veces, que es hermoso, que dice, así sucede con la palabra de Dios, ¿no? Que él dice, ¿no? El rocío, la lluvia, cuando llueve, el rocío deja el rocío y hidrata todo, ¿no? Nunca la lluvia vuelve a mí sin hacer nada, sin hacer efecto. La misión que le encomendé. Acá dice, lo mismo sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé, ¿no? Esto significa que la palabra de Dios es eficaz, ¿no? Que hace lo que dice, ¿no? Cuando Dios dice que se haga la luz, se hacía la luz,
¿no? Cuando se haga todas las aguas, se dividen las aguas, se hacía, ¿no? Su palabra hace lo que dice, ¿no? Cuando dice, esto es mi cuerpo, ¿no? Por eso no es un símbolo la Eucaristía, ¿no? Lo que dice es real. Entonces, lo mismo pasa con los salmos, ¿no? Son palabras de Dios. Entonces, quizás a veces, aunque nosotros no sintamos ese efecto, de la misma manera que a veces quizás podemos tener una conexión enorme con la Eucaristía y hay otros momentos que no, que quizás comulgamos y no pasa nada, sentimos que no pasa nada, pero sabemos que actúa en otro nivel. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, la palabra de Dios es eficaz. Entonces, si nosotros rezamos con su palabra, con los salmos, vamos a saber que actúa en nosotros y va transformando nuestra alma y nuestra mente y nos va haciendo pensar y actuar y sentir un poquito más como Él para ser un poquito más como Él, ¿no? Y para hacerle en realidad lo que estamos llamados a hacer, que es hijos, que es nuestra verdadera vocación. Así que bueno, acá más o menos dejo por si me quieren hacer preguntas y en realidad no quiero dar tantas cosas, ya es bastante para esto, quedarnos con algo, esto, la riqueza que tienen los salmos y que ojalá los puedan ir incorporando también en sus vidas. Y sí. ¿Quién escribió la Biblia de los Salmos? No, no hice toda esa parte directamente, no hablé de eso. O sea, los Salmos están, se dice los Salmos de David, ¿no? Porque David estaba en relación a la liturgia del templo y él tenía este salterio, este instrumento de cuerdas. David siempre tenía ese instrumento y él escribe muchos salmos, se dice el Salmo de David. Pero no significa que todos los salmos están escritos por él. De la misma manera que se dice que la Torá está escrita por Moisés, no es todo el Pentateuco está escrito por Moisés. Nosotros tenemos una concepción de autoría también diferente de la que se tenía en una época. Nosotros es como que el autor es lo que escribo yo y si no, lo otro es plagio, ¿no? O sea, si digo que alguien lo escribió y no lo hizo de su puño y letra, no. Acá es también la escuela, o sea, habla de una autoridad. Por ejemplo, todo lo que es los libros de la sabiduría se los adjudican a Salomón, al rey Salomón, porque era el sabio, pero no significa que él haya escrito todos los libros de la sabiduría. Pero los salmos principalmente son los salmos de David, por estos motivos. Hay algunos salmos que no son exclusivamente de él, pero sí. Claro, siempre lo que es las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios inspirada inspira al autor sagrado, ¿no? Que el Espíritu Santo es quien escribe a través de nosotros, pero nunca anulando las capacidades humanas. Por eso hay estilos, hay formas, lenguajes, que siempre hay que estudiarlo también en el contexto de la época, ¿no? De la misma manera que a mí, por ejemplo, hoy hay palabras que mis hijas adolescentes me dicen y que en mi época tenían un sentido totalmente distinto. Y yo digo, en esta palabra, ¿cómo decís eso? No, pero esto no significa nada, esto tal cosa. Ah, no, para mí era terrible. Y entonces uno se tiene que poner en el contexto siempre de los autores, más allá de que es una palabra eterna e inspirada por Dios, está escrito en lenguaje humano y es importante entender el contexto para no sacar fuera de contexto ni los salmos ni ninguna, porque si no se pueden justificar muchas cosas, ¿no? Hay una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿no? Como que, entonces hay que tener cuidado. Siempre la Biblia se estudia en la unidad de la escritura, el sentido, y en su contexto histórico. Es palabra de Dios escrita por hombres, entonces no hay que descartar ese contexto humano. Sí están divididos en 5 partes los salmos, pero no es que están divididos todos los salmos de confianza, todos los salmos. No sé cuál es el orden concreto por el cual están los 150. Estaría bueno averiguarlos, por qué están puestos así. A veces tiene una respuesta y a veces no lo tiene, pero está buena la pregunta. Porque en la Biblia católica tienen, por ejemplo, si del 1 al 10 no tiene 2 números y los últimos salmos tampoco tienen 2 números, si se fijan, el 10 y el 11 los dividieron y entonces quedaron los salmos como en distinta numeración que la Biblia hebrea o una versión anterior. Entonces, cuando se volvieron a unir en las citas
no sé cómo decirlo tan claramente. Por ejemplo, si una cita bíblica, no cambiaron el orden directamente, dejaron los dos salmos porque si un autor, por ejemplo, cita un salmo, el 44, y le pone entre paréntesis 45, uno en cualquier versión puede ir a uno o el otro, ¿no? Si no se pierde. Sí. Claro, el 22 es este, el 23 es el Señor es mi pastor, pero siempre se cita, cuando yo, por ejemplo, hablo Salmo 22, es el primer número que aparece, no el de que está entre paréntesis. En general, cuando alguien lo cita, siempre se refiere al primer número. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo acá les dejo por las dudas, si quieren, mis datos. A mí me encanta escribir, grabar videos de esto. Ahora recién abrí una cuenta en Instagram que me negaba, mis hijas me decían abrila y yo no. Recién la abrí hace una semana, pero ahí con el QR, ahí como que pueden ver las nuevas cosas que hago, algunos videitos sobre los salmos, tengo bastantes cosas para esto, porque me encanta, porque realmente Jesús citó varios salmos, entonces es muy interesante, bueno, ir a entender los porqués. Y también, en la última cena, por ejemplo, Jesús canta con sus apóstoles varios salmos, entonces está muy interesante también ver cuáles son, ver por qué significa. Bueno, hay muchas cosas sobre los salmos y sobre otros temas de esto. A mí me gusta hablar sobre la continuidad. María, no sé qué hora es. Ah, bueno, ya estamos. Entonces, bueno, yo digo, soy judía y católica, no es conversión, digo, es continuidad, porque un judío que cree que Jesús es el Mesías judío no se convierte a otra religión, sino que dice, este es el Mesías judío, entonces, ¿por qué me voy a hacer de otra religión? Es judaísmo, ¿no? El catolicismo es la continuidad del judaísmo. Entonces, bueno, de esto también me gusta hablar mucho, y los salmos también tienen mucho de esto, y tengo otros videos de las fiestas judías y todo. Así que bueno, los dejo por el tiempo, así. Bueno, muchas gracias, Luciana. Yo escuché partecita, pero estuve contestando. Pero bueno, después lo voy a ver porque quedó grabado Bueno, de la parte de vamos a ver si cómo anduvo el micrófono. Así que bueno, siempre es lindo escucharte y Bueno, gracias. Gracias por invitarme, a mí me encanta.